especial. Esto fue un teólogo que cogió la Biblia y la dividió por palabras para poder específicamente saber qué significaba cada palabra. Obviamente no fue solo, fue un grupo, pero como él fue el que dio paso al proyecto, pues obviamente en honor a él pues se le conoce como Strong, fue una iniciativa de teología. Así que esto es lo que se conoce como la palabra violencia, que si usted va al verso va a encontrar la palabra cajamás. Cajamás. La pronunciación es así, porque si lo hago en hebreo, yo no sé escribir en hebreo, pero por lo menos lo bueno del diccionario Strong es que le da la pronunciación, tanto si usted habla en inglés, pues le da la pronunciación, cómo se pronuncia en inglés, y si usted habla español, pues nos da a nosotros, no es que se escribe así, esta es la pronunciación del vocablo en hebreo, cajamás. ¿Ok? Entonces, cajamás se refiere a violencia, y se refiere, cuando lo define como un hecho de maltrato y daño. ¿Ok? Estamos hablando que Dios, cuando vea el mundo en el Génesis, posterior a que sale Adán y Eva del Edén, se entran a la tierra. No vamos a entrar a lo que significa en estos momentos la creación y todo lo demás. Vamos a concentrarnos en este punto específico. Después podemos hablar de eso en otro momento. Dios se da cuenta que la tierra está llena de violencia. Y dice que era una característica que los hombres del momento tenían específicamente. Y Dios empieza a buscar, y posterior a esto lo que viene entonces es el diluvio. Dios determina que va a acabar con todo. Para empezar de nuevo. Lo que entonces nos lleva a establecer que la violencia es una acción producida por el corazón del hombre y no está asociada a la idiosincrasia de Dios. Es un sentimiento, ¿cómo les podría decir? Más allá de un sentimiento, es una acción que está totalmente separada de lo que es Dios. Por tanto, yo entonces tengo que establecer en mi mente que si no pertenece al carácter divino de Dios y está contrapuesto a lo que Dios espera de mí, por tanto, es el resultado de yo y de mi carne. Carne en el sentido de mi humanidad. Es parte de yo como persona. Es una característica esencialmente de los hombres. ¿Ok? Esencialmente de los hombres, porque como estábamos discutiendo, la persona violenta trabaja en base al descontrol. Fuera es irracional. Y algo que Dios nos dio a usted y a mí fue el poder de razonar. Usted y yo se supone que tengamos la capacidad de controlar nuestras emociones.
lo que nos lleva entonces a un punto central dentro del tema de la violencia. Cuando yo digo, como tal vez usted habrá escuchado, algunos de ustedes más que yo, cuando yo digo, es que yo soy así y así era en mi casa, yo tengo el primer problema. ¿Por qué? Porque estoy cualificando que esto fue una vivencia, una vida, una experiencia de vida que yo tuve, algo que me enseñaron. Por tanto, el primer aspecto de la violencia es que es una conducta aprendida. Esto yo lo aprendo. Esto alguien me lo enseñó. Alguien a mí me modeló esto y me dijo y me enseñó que para yo resolver este tipo de situación, cuando yo busco en el archivo mío de mi mente y de mis acciones, lo que yo tengo que hacer es gritar, tengo que tirar cosas, tengo que hablar duro, tengo que decir malas palabras. Y de esa forma es que yo logro controlar esta acción o esta agresión que están teniendo contra mí para yo poder tener el control. Violencia como respuesta. Una violencia como respuesta. Pero no es tanto una respuesta. Se convierte en hábito. Es eso mismo. Porque no es como tal una respuesta. Es que es mi modus operandi. Tú me actúas, es acción y reacción física. Usted hace un evento, algo va a salir. O sea, la conducta aprendida empieza como respuesta, pero se convierte en hábito. Es el punto. Siempre ha sido el hábito. Porque cuando me lo modelan a mí, fue lo que me enseñaron cómo yo resolver ese tipo de situación. Cuando, caso de los que estamos casados, cuando mi esposa viene donde mí y me habla, eso mismo, y me habla duro, dependiendo de donde usted se haya criado y con cómo hayan sido las relaciones paterno-filiales de sus padres, pues hay variedad de reacciones y respuestas a eso. Puede ser que usted sea del tipo de hombre que se queda callado y no dice nada. Y eso usualmente tiende a reventar a sus esposas mucho más. O usted puede ser del tipo de hombre que no deja que nadie le diga nada, da 4 macetazos encima de la mesa, dice 4 cosas, tira la puerta, se va y piensa que ahí lo resolvió. O puede ser que usted sea el tipo de hombre que se sienta, escucha a su esposa y puede establecer un diálogo con su esposa para lidiar con esa situación a la cual ella está presentando. ¿Ok? Todos son respuestas. Una positiva, otras negativas, pero son respuestas. Y en ese caso de los 4 macetazos, complica más la situación. Obviamente, mientras mayor es el grado de violencia que... Y esto lo estoy llevando, ¿por qué lo estoy llevando al centro del hogar? Porque usted tiene que comprender que cuando hablamos del fenómeno sociedad, la sociedad no es otra cosa que el cúmulo de individuos e individuas en un mismo ambiente, centrado en un área. Eso es lo que es la sociedad. Una interacción continua de individuos. Pero el maltrato y la violencia se da ¿por qué? Por esa interacción continua. Hay una interacción, esa interacción aprendida que yo como individuo aprendo ¿dónde? En mi casa. Y lo que yo aprendo en mi casa, lo llevo ¿a dónde? Afuera. Usted se comporta en su casa, lo que usted hace en su casa y lo que usted le enseñaron a hacer en su casa, es lo que usted lleva afuera. Por lo menos, yo tengo una maestra, cuando estaba en 8º grado, que decía que ella con saber cómo nosotros nos comportábamos, sabía cómo era el mambo en cada uno de nuestros hogares. Decía que el hijo y el estudiante en aquel momento era representación de su hogar. Sí. Eso es correcto. ¿Verdad que sí? Y usted sabe, cuando usted habla con una persona un par de minutos, cuando la persona adquiere confianza y empieza a mostrar su verdadero yo, pues usted sabe qué tipo de persona es con la que usted está lidiando. Es acción-reacción. Es una acción y una reacción. ¿Me ibas a decir?
Sí, eso es, por ejemplo, ese es el tema que usted trajo de la maestra, de los Ujú. maestros. Eso es, por ejemplo, cuando la maestra dice, Pepito, deja a Carmencita tranquila. ¿Por qué? Es como dos polos, ¿tú me entiendes? Que cuando tú lo pegas, Ajá. ¿tú me entiendes? Entonces, como ya por eso es que el maestro tiene tanto conocimiento del alumno y puede discernir después, dar un de eso. Ujú. Porque es que ella misma está haciendo casi el papel de un padre dentro, porque va conociendo a sus alumnos. Ella sabe cuando dos se reúnen, si chirean o no chirean. Y de ahí. Sí, no, es así. Es básicamente a la diaria exposición que ha tenido para poder conocer Sí. los caracteres que tienen. Te lo doy ahora la oportunidad, William. ¿Qué posición juega el ego y el superego? El ego y el superego. Nos estamos yendo filosóficos. Esto no pasa. Sí, no, esto no. Esto está bueno, esto está bueno. Ponlo ahí abajo. Esto está bueno, ¿sabes? Esto está Me bueno. estoy poniendo aquí. William, Yo hago mi pregunta. La próxima conferencia. Algo más, abúndeme. Héctor, Bueno, usted oye decir por ahí, Después. infla del ego, Ajá. una expresión popular, Ujú. como un arma para desarmar o proseguir provocando la situación. Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo el hombre, dentro de la capacidad y sabiduría de Dios, puede barajar la situación de suerte que él salga siempre como el que intentó hacer una cosa? Como Cheche, como Cheche. Y ahí vamos a entrar más adelante en lo que vamos a decir hoy. Así que vamos a dejar esto aquí, lo voy a dejar aquí para que no se me olvide. ¿Ok? William y después el caballero acá. La palabra nos dice iraos, pero no pequéis. Ajá. Dentro del contexto de la ira, Ujú. y del tema de la violencia, como nosotros, digo yo, Ujú. no entiendo cómo nosotros, pero me gustaría que abundara sobre cómo nosotros, con nuestra capacidad Ujú. de cristianos, Ujú. podemos airarnos sin pecar. Vamos a entrar ahí. ¿Ok? Simplemente quería Ujú. mencionar algo Seguro que sí. no lo hemos mencionado. Sí, no. Pero yo creo que está con lo de la violencia. Hay una violencia igual de importante, igual de que lo que hemos estado hablando, y es las guerras. Ujú. Las guerras es violencia, matar. Ujú. Y nos enseñan a matar cuando vamos a la guerra. Y es otro tipo de violencia, pero es violencia. O sea, no debemos perder eso también, porque esa es otra Sí, no. de la moneda, ¿verdad? Ujú. Del lado de la moneda. Es más Pero, violencia que una guerra. que maten. con relación a eso, la ausencia de queja no es la paz. No, sin ninguna duda. Ya en esos aspectos, obviamente, porque si en donde nos quedamos, y ahí voy entonces a retomar los puntos que están trayendo a colación. Nos quedamos que nosotros somos elementos, individuos pertenecientes a una sociedad. Que lo que yo aprendo de cómo lidiar con mi prójimo y en mi día a día, lo aprendo de lo que sé y me enseñan en mi hogar. ¿Verdad que sí? Nos quedamos ahí. Eso nos lleva al reto de que Dios espera de mí que en mi proceso, y entienda esto, la conversión y la aceptación del sacrificio de Jesús en mi vida y el perdón de mis pecados es un proceso. ¿Ok? Es un proceso. No es que yo me convierto y acepto al Señor hoy y mágicamente, como si usted fuese el resultado de la varita de Harry Potter, aquellos que saben un poco de hayan visto la película, o como si usted entrara a un car wash, usted entra por este lado sucio y sale por aquel limpio. Y esa limpieza dura para toda la vida. La sangre de Jesús lo limpia para siempre y el poder redentor de Él lo es. Pero hay un sinnúmero de lastre, de experiencias de vida con las cuales usted viene, que están con usted. Y Dios las va trabajando en el día a día. Pero en ese proceso, dice Filipenses, estando persuadido de esto,
que aquel que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. En otras palabras, yo tengo el reto como hijo de Dios de día a día presentarme delante de Él. ¿Para qué? Para que Él trabaje en mí esos procesos de reprogramación, reenseñanza, desaprender aquellas ideas, conceptos y formas que pusieron en mi casa que no están a la par con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Sí, sí. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué les digo esto? Charles, te doy la oportunidad ahora. Me levantan la mano para yo poderlos ver en confianza. Esto es abierto, ¿ok? ¿Por qué yo les digo esto? Porque tenemos la mala concepción de pensar, y hacia eso era que iba dirigido cuando les traje el punto del individuo, es que Dios me ama como soy. Y usted tiene razón. Dios le ama como usted es. Dios no espera que usted deje de ser lo que fue para verla ante su presencia. Eso Dios no lo espera. Nunca lo ha esperado. Ni de usted ni de nadie. Pero Dios sí espera que una vez usted acepta el señorío de Él en su vida, como le dijo a Pablo, discúlpeme, a Pedro le dijo en esos momentos finales posteriores a que Pedro lo negó y se encontró con él nuevamente, le dijo, tú antes te ceñías, pero ahora otro te va a ceñir. Cuando yo acepto el señorío de Dios en mi vida, lo que yo le estoy diciendo a Dios es, yo hasta hoy me dirigí como Héctor Franco pensaba que eran las cosas, hasta hoy. Pero de hoy en adelante yo voy a dejar que seas tú el que instrumente Amén. mi carácter, Aleluya. mi vida Santo y mi Jesús. mente. Dime, Charles. Entonces, continúa. Sí, eso es una consecuencia, ¿verdad?, de la conversación. Hemos enfatizado desde el principio lo del hogar, la casa, es muy importante, pero no podemos perder la perspectiva de que los niños, la familia, modela lo que ve en el vecino, modela lo que recibe en la escuela, modela todo lo que recibe en todo el escenario donde está. E incluso, es bien importante una parte, la autodefensa, que hoy la sociedad lo impone al individuo. El individuo a través de tratar de autoprotegerse, precisamente por actos de violencia que le cometen, ya sean silenciosos, porque pellizcar a una persona y que el otro no lo vea es una violencia contra esa persona. Entonces, cuando esta persona hace así que dispara una trompada, una pescosada, nada más ve esa, pero no ve el pellizco. Y cuando viene y le dice, tu madre es fea, mira, caco, y que usted no lo oye, cuando esta persona viene y actúa, simplemente se ve esa parte, pero no se ve esa otra violencia. Que es esa violencia es una cosa tan estructurada y tan dañina, y especialmente, y yo puedo decirlo como, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo un vecino, bien claro, yo tengo un vecino donde la hija insultaba al vecino. Oye, y mi hija en un momento dado estaba modelando lo de la hija de ese vecino. Oye, sí, nadie podía ir en casa con ella, ni yo, ni mi esposa, ni nadie, porque ella modelaba lo de aquella muchacha, lo que ella nunca aprendió en casa, y lo que no aprendió de los hermanos. Sin embargo, lo hacía de la hija de ese mister que insultaba a ese señor, incluso le decía a ese señor que ese señor era fumador de marihuana, boceado. Y ella quería a nosotros insultarnos, y nunca lo aprendió en casa, lo aprendía de la vecina. Ahora hay que decirle que el entorno es bien importante para que las personas absorban y cojan ese modelo. No, sin lugar a duda, el entorno tiene que ver, y te doy ahora la oportunidad. El entorno tiene que ver, Charles, y sin lugar a duda va a afectar. Lo que yo tengo que también entender en base al entorno es cómo yo como individuo permito que ese entorno reine en mi casa. Ya en el caso de nuestro hogar particular, ¿no? Cada uno de ustedes tiene sus reglas en su casa. Yo soy fiel creyente de que en mi casa, después que me fui
fui de la casa de mi papá. En mi casa se establecen las reglas de lo que mi esposa y yo establecemos como familia que se va a permitir allí. Y mi hija, a los 3, 4 años, al día de hoy ella sabe claramente que si ella viene con un comportamiento que no, yo la paro en seco en el momento y le digo, tal vez eso es lo que hacen en tal o cual sitio, pero en esta casa y en este sitio nosotros no nos comportamos así. Y es importante que usted como padre, abuelo, tío, porque por lo menos yo soy original de Juana Díaz, así que el concepto familia allá, yo no sé lo que es, igual acá, no se limita a que mi papá y mi mamá son los que pueden impartir algún tipo de disciplina en mi vida. Allá, mi tía, mi abuela, quien fuese, me podía impartir disciplina, y si mi papá se enteraba, pues venía doble. Así que lo que ella me decía era como si mi papá o mi mamá me lo hubiese dicho y no había nada más que hablar. Hay un entorno dentro de mi hogar que yo tengo que establecerle claramente a los miembros de mi casa que aunque en la sociedad se establecen conductas permisibles, en esta casa hay conductas que no son permisibles. Y te lo digo, por ejemplo, Marta Alejandra tiene claro que si a ella le pasa algo en la escuela, su primer punto de acción tiene que ser informárselo a la persona de autoridad. Porque si usted se va al campo civil, y yo no soy abogado, pero si a mí alguien me da una pescosa, esa persona le radica un cargo de agresión. Pero si yo le respondo a la pescosa, a mí también me lo radica. ¿Ok? Así que el hecho de que hay un acto de violencia hacia mí no justifica que yo responda con otro acto de violencia. Por tanto, yo tengo que poder tener la templanza, el control, de cuando yo recibo la agresión, yo poder manejar ese evento de una forma responsable y poder decir, hasta aquí. Tú me diste la pescosa, ¿verdad? Esto lo vamos a resolver de otra forma, lo vamos a resolver como se supone que sea. Y con esto no lo estoy, y ahora digo yo, ahora empezamos a entrar en las dicotomías entre lo que establece la sociedad y lo que Dios espera que uno haga. Obviamente, Dios no espera que usted se deje amedrentar ni violentar sus derechos. Eso no es lo que le estoy diciendo. Pero lo que sí le estoy diciendo es que usted no puede responder de las mismas formas que la sociedad establece que se supone que funcionemos. Yo tengo que funcionar como Dios espera de mí como hijo de Él que yo funcione. Yo no puedo, ante la acción de un maltrato, de una agresión, responder de la misma forma agresiva. A tono con lo que me ha preguntado nuestro hermano William, airaos mas no pequéis, ¿no? Y el verso se extiende un poquito más y dice, no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, eso es algo que resolvemos rápido. Rápido. A los actos violentos nosotros no le damos, ni los omitimos, ni tampoco nos olvidamos, ni les damos largas. No le puede dar seguimiento Eso a otro no. día. Eso tiene que ser en el momento. Vamos a resolver esto ahora. Y nosotros le dieron la oportunidad. Nosotros como cristianos tenemos que entender que es algo que también va a ir en contra de con los preceptos del hombre puertorriqueño, que somos en ocasiones difíciles para podernos abrir y hablar de este tipo de situación. Es difícil para nosotros podernos abrir y sentarnos y resolver esto hablando en el momento. Y obviamente en el momento no les quiero decir que si usted está agitado y de verdad no puede hablar, que usted se sienta a hablar a pesar de que no pueda. No, usted tiene que buscar el momento propicio, que usted esté calmado, como dicen por ahí, que usted tenga los cráneos abajo, que se le bajen los humos y que usted, la revolución esté abajo, pero usted pudiese sentar, a pesar de la molestia que tenga, usted pueda sentarse con la persona a hablar. Para poder razonar. Para poder razonar. Y ahí la palabra esencial. Voy a acabar con esto
turno aquí, turno acá y turno acá, ¿ok? Para sentarse a razonar, porque recuerden que Dios a todos nos dio un libre albedrío. Y Dios, pudiendo violentar el libre albedrío que nos dio, nunca lo ha violentado. ¿Por qué? Porque Dios espera de usted y de mí que usted tenga el control por medio de su Espíritu Santo para poder trabajar y lidiar con las situaciones difíciles que se le presentan.